El movimiento por las 8 horas, un hito en la historia del trabajo. El 1 de mayo de 1886 marcó un punto crucial en la historia laboral, cuando Albert Parsons, líder de los Caballeros del Trabajo de Chicago, encabezó una manifestación por las calles de la ciudad exigiendo la reducción de la jornada laboral a 8 horas diarias. Este evento no solo tuvo un impacto inmediato en la vida de los trabajadores de Chicago, sino que también se convirtió en un símbolo global del movimiento obrero y los derechos laborales. Para comprender completamente la importancia de la manifestación del 1 de mayo de 1886, es crucial conocer el contexto histórico en el que se llevó a cabo. A finales del siglo XIX, la revolución industrial estaba en pleno apogeo en Estados Unidos y en otros lugares del mundo occidental. Este periodo se caracterizó por el rápido crecimiento de la industrialización, que trajo consigo una serie de cambios significativos en la economía y la sociedad. La revolución industrial trajo consigo una demanda masiva de mano de obra en las fábricas y las industrias, lo que llevó a un aumento de la población urbana y una migración masiva del campo a las ciudades. Sin embargo, las condiciones laborales en las fábricas y las minas eran extremadamente duras y peligrosas. Los trabajadores enfrentaban jornadas laborales extenuantes que a menudo superaban las 12 horas al día, salarios bajos, condiciones insalubres y falta de derechos laborales básicos. En respuesta a estas condiciones injustas, surgieron movimientos obreros en todo el mundo occidental. Los trabajadores comenzaron a unirse en sindicatos y organizaciones laborales para luchar por mejores condiciones de trabajo, salarios justos y derechos laborales. Uno de estos movimientos fue el de los Caballeros del Trabajo, una organización fundada en 1869 que abogaba por la solidaridad entre los trabajadores y la reforma laboral. Una de las demandas más importantes del movimiento obrero en la segunda mitad del siglo XIX fue la reducción de la jornada laboral a 8 horas diarias. La idea detrás de esta demanda era simple pero poderosa: los trabajadores tenían derecho a una cantidad razonable de tiempo libre para descansar, pasar tiempo con sus familias y participar en la vida cívica y cultural de sus comunidades. Albert Parsons fue una figura destacada en el movimiento obrero de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. Nacido en 1848 en Montgomery, Alabama, Parsons se trasladó a Chicago en la década de 1870, donde se convirtió en un activista laboral influyente. Se unió a los Caballeros del Trabajo y se convirtió en uno de sus líderes más prominentes, abogando incansablemente por los derechos de los trabajadores. El 1 de mayo de 1886, Albert Parsons y los Caballeros del Trabajo organizaron una manifestación en Chicago para exigir la jornada laboral de 8 horas. La manifestación atrajo a miles de trabajadores de diferentes industrias y se convirtió en una de las mayores protestas laborales en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, la manifestación del 1 de mayo de 1886 quedó empañada por un trágico incidente que ocurrió 3 días después, el 4 de mayo, en lo que se conoce como el incidente de Haymarket. Durante una manifestación en la Plaza Haymarket de Chicago, estalló una bomba, matando a varios policías e hiriendo a muchos más. El incidente desencadenó una ola de represión contra los líderes y activistas del movimiento obrero. Tras el incidente de Haymarket, las autoridades de Chicago lanzaron una cacería de brujas contra los líderes del movimiento obrero, acusándolos de conspiración y agitación. Albert Parsons y otros líderes fueron arrestados y sometidos a juicio en un proceso judicial altamente politizado. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, Parsons y 3 de sus compañeros fueron condenados a muerte y ejecutados, mientras que otros fueron condenados a largas penas de prisión.
A pesar de la represión y la violencia, el movimiento por las 8 horas dejó un legado perdurable en la historia del movimiento obrero. La lucha por una jornada laboral justa y razonable continuó en todo el mundo, y eventualmente condujo a la introducción de leyes que limitaban las horas de trabajo y protegían los derechos de los trabajadores. El 1 de mayo, el día en que se llevó a cabo la manifestación de 1886, se convirtió en el Día Internacional de los Trabajadores, un día de solidaridad y conmemoración del movimiento obrero. En muchos países, este día se celebra con manifestaciones, marchas y eventos para recordar la lucha de los trabajadores por sus derechos. La manifestación del 1 de mayo de 1886, liderada por Albert Parsons en Chicago, fue un hito importante en la historia del movimiento obrero y los derechos laborales. A pesar de la represión y la violencia que enfrentaron, Parsons y sus compañeros lucharon valientemente por una jornada laboral más justa y sentaron las bases para las leyes laborales que protegen a los trabajadores en la actualidad. Su legado perdura en el Día Internacional de los Trabajadores, que sigue siendo un recordatorio poderoso de la importancia de la solidaridad y la lucha por la justicia social.